creo, mire, qué es lo que tenemos que estudiar hoy. Y esto también sobre el alma. Así que vamos a tomar algo diferente a lo mejor. Comencemos del prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Es que la introducción al prefacio aprendimos, ahora el prefacio mismo. ¿Dónde estamos? No sé. No solamente la introducción estudiamos con ustedes. No sé qué aprendimos y qué no. ¿Todavía no lo enseñé? Bueno. Vamos a comenzar lo que se llama Ptija, la apertura a la sabiduría de la Kabbalah. Como dije, es como una de las introducciones al libro del Zohar. Hay 5 introducciones al libro del Zohar: el prefacio, la introducción, el preámbulo a la explicación, al comentario Sulam. Introducción al libro del Zohar y la apertura, el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Introducción. Y este es el preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah. Es un artículo pequeño que en general habla sobre toda la sabiduría de la Kabbalah, sobre toda la estructura de la realidad. Aunque es un artículo corto, sin grandes explicaciones, aquí tuvo 500 páginas. Si tratemos pasarlo rápidamente, cuanto más sea posible, voy a tratar de no profundizarme tanto, sino dentro de la sabiduría misma, sino cómo realizarla sobre nosotros mismos, porque eso es lo principal, lo más importante. Por eso nos la pasaron. Es decir, cuando los cabalistas nos escriben la sabiduría de la Kabbalah, no escriben sobre todo el sistema de fuerzas y mundos que existen. ¿Para qué lo tengo que saber? De todas maneras voy a tener que alcanzarlo. Y hasta que lo alcance y lo penetre este sistema y vea y lo comprueba y empiece a trabajar con ello, supuestamente me integre con ese sistema, no voy a poder entenderlo. Por lo tanto, nos cuenta sobre una gran máquina inmensa. No tiene ningún sentido. Nos cuentan solamente aquella parte de esta máquina y de tal estilo que podamos aprovecharnos, aprovecharnos del estudio de la Kabbalah, de esa parte de lo que necesitamos para entrar en acción dentro de este sistema, de esta máquina inmensa. Y luego nosotros mismos ya entendamos, como dijimos, que, como dicen, el alma del hombre le enseña, el alma nos va a conducir. Por lo tanto, los cabalistas de ninguna manera tratan siquiera de explicarnos, aunque sea el más mínimo escalón de esos mundos superiores en toda su amplitud, en todo su espacio. Es imposible, todo su volumen. Lo único que nos dan es aquella parte del conocimiento de tal ángulo que nos ayude a penetrar ese mundo superior, el mundo superior. Y también de esa manera nosotros tenemos que leer también de esa manera estos conocimientos. Solo que las personas cuando abren los libros de Kabbalah, aquí empieza a haber un problema, porque por un lado, sí abren los libros para penetrar el mundo oculto, alcanzarlo, para adherirse a él, participar, orientarse en él. Ese es otro asunto. Pero captan correctamente, para captar correctamente el material se necesita un maestro, un instructor, un ambiente que siempre lo corrija todo el tiempo, cómo tiene que mirar estos conocimientos, cómo mover a través de estos conocimientos las nubes, la pared, la niebla, la falta de percepción de este mundo superior, que el hombre pueda hacerlo. Y hay personas que empiezan a ver en la sabiduría de la Kabbalah algo práctico para sí mismas,
para nuestro mundo. Piensan que ahora en este mundo, ahora tienen toda esta mecánica con la que pueden aprovechar para este mundo y aprovecharse para su provecho personal en este mundo. Enriquecerse, bendecir, maldecir, curar o hacer un mal de ojo a alguien. Seguro que todo eso no sale de eso tal como entran, así salen de ello, de los estudios de esta sabiduría. Incluso no la tocan de manera correcta. Así que nosotros, cuando empezamos con ustedes este estudio de la Kabbalah, tenemos que entender que se trata de un estudio práctico que se nos brindó para cambiar a nosotros, engendrar en nosotros un nuevo sentido de percepción que nos ayude a descubrir lo que está oculto de nosotros actualmente, la parte de la realidad que está oculta de nosotros en este momento, del mismo lado de nuestros sentidos. Hubo un sabio, un gran sabio, que se llamaba Rabbi Hanania, y que se trata de un hombre que vivió hace 3000 años, y él dijo lo siguiente: el Señor quiso premiar a Israel, premiar también purificar, los que quieren al Creador, Israel, los que quieren el superior, que el Creador es la fuerza más poderosa de la realidad, Dios. En hebreo, Elohim, Dios, tiene el valor numérico del nombre Dios, se usa para revelar la esencia del nombre. Y el valor numérico de Dios, creador, equivale al valor numérico de la naturaleza. Eso significa que si hablamos sobre la naturaleza y el Señor, es lo mismo. Así trata la sabiduría de la Kabbalah. Entonces dijo Rabbi Hanania, ese gran sabio, que toda la Kabbalah se dio para purificar, para premiar. ¿Qué quiere decir premiar, purificar? Brindarle, en lugar de sus deseos pequeños corporales, darle sentidos de percepción diferentes con los cuales él pueda sentir el mundo superior. ¿Y de qué tenemos que purificarnos? El Creador fue creado de manera egoísta, y cuando adquiere encima de sus deseos, no solamente sobre los egoístas, también sus intenciones altruistas, él mueve, amplía su campo de sentimientos, de sensaciones. La realidad puede ser dividida en dos, digamos. La parte que nosotros sentimos cuando anhelamos para nosotros mismos, en dirección de todas nuestras sensaciones, atraer hacia nosotros, jalar para nosotros. Nosotros sentimos, si hacemos así, sentimos solamente una parte pequeña del mundo circundante. ¿Por qué? Lo sabemos por nosotros mismos, por experiencia, que si tratamos de meter algo hacia dentro de nosotros, algo podemos meter, pero solamente de manera de tiempo y masa, y en poder de volumen son muy insignificantes. Una percepción, en el momento que percibimos, que captamos, ya se desvanece. No puede ser inmenso e infinito en cantidad y poder. Si no explotamos, no podemos captar, asimilar, aunque sea una buena sensación, también despierta dolor en nosotros. Si jalamos hacia nosotros, con eso estamos muy limitados, aunque de manera directa así nacimos para recibir dentro de nosotros. Y este mundo, las sensaciones que recibimos en atrayendo hacia nosotros, dice Hanania, este gran sabio, que hay una realidad diferente, donde existen otro tipo de fuerzas, el mundo superior.
Y este mundo superior está hecho en base a otro principio, no para ti mismo, con el ego, sino para el otorgamiento. Ashpa'a, pero otorgamiento absoluto, no los altruistas de nuestro mundo. Sentiremos entonces otra naturaleza. No significa solamente dar, sino que nosotros como nacimos ahora, como somos hoy, dentro de nuestros sentimientos, de captar, de asimilar, de absorber hacia nosotros mismos, y no podemos liberarnos de eso porque solamente dentro de nosotros sintamos eso, existe una naturaleza totalmente distinta. Cuando nosotros, desde nosotros, damos, iluminamos, empezamos a sentir el mundo desde nosotros, hacia fuera. Nosotros no podemos ni imaginarnos de eso, porque en nuestro mundo tenemos solamente la posibilidad de pensar sobre nosotros mismos y supuestamente no solo sobre nosotros mismos. Pero nos dicen los cabalistas, y hoy también los investigadores y los biólogos, que de todas maneras somos egoístas, aunque pensemos supuestamente sobre los demás, porque estos demás los sentimos como cercanos a nosotros, como una madre piensa sobre su hijo, porque ella lo siente a él, lo percibe como parte de su cuerpo. Por eso se preocupa por él. Ella no piensa sobre los niños del vecino, no le importa qué pasa con otros niños. De la misma manera, todas nuestras entregas en este mundo son egoístas. Como se dice, ellos están debajo del mahzón, de la barrera, mahzón, como una cortina que es limítrofe entre nuestro mundo y el otro mundo. ¿Dónde están estos límites? Esta frontera está dentro de nosotros, simplemente nuestra captación, nuestra percepción. Si captamos el mundo hacia dentro de nosotros mismos o captamos el mundo desde nosotros. ¿Cómo podemos captar este mundo desde nosotros? Eso no lo podemos entender, pero existe esa posibilidad cuando simplemente tomamos desde afuera una cierta fuerza determinada que se llama Or, luz, Or, O-R, y esta fuerza cambia en nosotros totalmente esas intenciones. Desde hacia adentro a desde nosotros. Este paso, esta transición de hacia adentro a hacia afuera se llama cruzar el mahzón, la barrera o salida del exilio. Porque en este estado aquí abajo somos llamados que estando en el exilio desde el mundo superior, el mundo que se creó en nuestro mundo y que sigue naciendo en nuestro mundo, para que gradualmente, después de muchas reencarnaciones, vayamos acumulando en él un anhelo claro de cruzar este mahzón, esta barrera, y salir hacia el mundo superior, cambiar los atributos desde recepción al otorgamiento. Es una naturaleza que nace en nosotros totalmente distinta, no es una adición. Bueno, ahora les voy a dar un poco a las personas como los altruistas del mundo que también son egoístas. No. El individuo aquí adquiere una naturaleza distinta. Por eso la Kabbalah se llama también la sabiduría de lo oculto, porque hasta que el hombre, mientras no recibió esta nueva naturaleza, no se puede siquiera imaginar qué es, de qué se trata, sino que gradualmente el método de la Kabbalah lo trae al individuo a esa posibilidad. Así que todos fuimos creados para llegar, para que dentro de nosotros nos dirijamos, para que en lugar de la cosa clara con la que nacimos, esa absorbancia que meter dentro de nosotros, jalar,
pasar a el estado en el que queramos dar hacia afuera de nosotros, y con eso llegamos a asemejarnos a la fuerza superior que gobierna todo este universo. Esta fuerza superior se llama Bore, creador, o naturaleza, Teva. ¿Por qué naturaleza? ¿Por qué Teva? Porque es la naturaleza, solo que incluye a todo el universo, ambas partes del universo. Y este mundo nuestro, nuestro mundo y el mundo superior, ese mundo del otro lado de la barrera, del otro lado del mahzón. El paso de una parte de la realidad a la otra, uno tiene que hacerlo durante su vida sobre la tierra. Uno tiene que adquirir el atributo de otorgamiento, hashpa. Por eso está dicho en la Torá, en la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, tal como amas a ti mismo y todo para ti mismo. Si haces lo mismo desde ti mismo, fuera de ti mismo, eso significa que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, al contrario, vas a empezar a sentir a todo el mundo circundante de otra manera. Ahora, todos sí los veo a través de la pantalla. Hay aquí el grupo de Saint Petersburg, Moscú y otros lugares. Y aquí al lado mío, en las pantallas, hay muchas pantallas. Yo puedo ver no tan bien lo que está pasando ahí sobre las pantallas. Así que, como ahora ustedes están mirando nuestro mundo, están adquiriendo atributos adicionales para desde ustedes hacia más. El ego del cuerpo queda, el ego del cuerpo no les molesta y ustedes adquieren atributos adicionales desde ustedes hacia afuera. Empiezan a ver alrededor un mundo adicional. Aquel mundo adicional no está fuera de las galaxias o el sistema solar o en alguna otra dimensión. Está aquí dentro de nosotros, al lado de nosotros. Ahora, solo que nosotros tenemos que simplemente sentir en otro estilo de percepción. Por eso la Kabbalah los conduce a eso. Por eso se llama Kabbalah. En hebreo, recibir, saber cómo recibir la sensación de la segunda parte de la realidad. Así que la sabiduría de la Kabbalah existe solamente para eso. Y dice Bala Sulam que toda la realidad de nuestro mundo depende del deseo, está basada en el deseo, no hay nada más. Y el hombre anhela solamente gozar, no hay nada más que deseo y placer. Que por un lado ese deseo fue creado y lo llena. Ese deseo que fue creado desde un principio es único y sigue desarrollándose bajo la influencia de la luz. Se desarrolla y capta toda clase de, ¿cómo decirlo? Toda clase de formas, de modos. El deseo en sí, el deseo que fue creado, el deseo en sí, que es de hecho, que forma toda, consiste toda la realidad. Ahora lo vamos a dibujar de otra manera. El deseo fue creado como un deseo sencillo, deseo, razón en hebreo. Simplemente fue creado por medio de la luz, el placer. Luego, este placer empieza a funcionar dentro del deseo y empieza a abrir en el deseo toda clase de muchas formas de deseo. Dentro del deseo existen 613 formas de deseo. Por lo tanto, dentro del deseo se revelan 613 deseos. Hay solamente placer o deseo, pero cada uno está hecho de 613 formas. 613 deseos, 613 placeres. Y los deseos pueden ser grandes o pequeños, fuera del hecho que son 613.
desde el deseo inicial hasta las otras formas que aparecerán luego, a continuación. La luz del placer no está definida dentro de este deseo. Este deseo es el creado. El creado siente desde sí mismo la luz. La luz se llama la sensación dentro del deseo, dentro del creado. Fuera de sí mismo no existe para nosotros. Solamente de manera teórica decimos que hay algo que existe fuera hasta el deseo, desde afuera hasta el deseo. Porque existimos dentro del deseo. Lo que existe fuera del deseo no nos podemos imaginar. Por lo tanto, toda esta realidad, todo nuestro mundo y el mundo superior sobre el cual hablamos, todo esto es solamente un solo deseo en total. Razón, deseo. Deseo de llenarnos. Y en la medida de este deseo se siente el llenado, el placer. De manera práctica, la sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo tenemos que desarrollar el deseo, deseos más grandes, más correctos, más verdaderos, dirigirnos hacia los placeres mayores, a los llenados mayores, tales deseos que todos nosotros podamos conseguir toda la realidad, ser semejantes a aquel deseo inmenso de recibir hacia nosotros todo. Esa es nuestra misión del ser humano. La misión de cada uno de los seres humanos es alcanzar todo este deseo inmenso de existir en eternidad y llenarse de la eternidad. A eso nos impulsa, nos empuja la naturaleza circundante, como, de nuevo, que no nos deja disfrutar, gozar las sensaciones transitorias en este mundo, temporales, que sintamos falta de satisfacción, nuestra falta de perfección, para empujarnos al próximo estado en el que continuamente agrandemos, ampliemos los deseos, nos rechacemos el pasado y busquemos el futuro hasta que lleguemos al deseo correcto, amplio. La primera vez que sentimos el deseo verdadero se llama el punto en el corazón. Cuando empiezo a sentir aquí todavía en este mundo, empiezo a sentir un punto dentro de mí que me dice, todo lo que sientes aquí dentro de tu ego, para ti mismo, hacia ti mismo, ya estoy cansado de eso porque no te vas a llenar de eso. Mira, no te vas a llenar. Mira todo lo que te circunda. El ego no es una fuente para llenar. No existe una fuente para llenarte aquí. En tu existencia, me jala, me atrae de alguna manera hacia la otra parte del universo, y entonces la persona llega a la Kabbalah. Es decir, empieza a desarrollar dentro de uno mismo otro tipo de deseos nuevos. Seguimos. Entonces ya hablamos sobre el hecho que hay un deseo que fue creado por medio del placer, de la luz. Esos deseos después los vamos a averiguar, pero hay que acordarse que son 613 tariag, porque hay 613 formas de placer, de luz, y estos placeres, esos deseos pueden ser infinitos, de cero hasta la infinidad, en su medida, en su magnitud. Y en la medida que se revela en el creado el deseo, de la misma medida puede disfrutar, gozar. Mirarnos a nosotros mismos, podemos ver que hay momentos en los que tenemos grandes deseos, deseos inmensos. Queremos llenarnos y gozar, y en tal caso sentimos ese llenado. La luz en sí no existe. La luz es la sensación dentro del deseo. El placer se define solamente por el deseo. Más deseo, uno puede disfrutar más. Menos deseo, disfrutamos menos. Nosotros con nuestro deseo
vamos calibrando la luz dentro de nosotros. Nuestros deseos en nuestro mundo no es la luz sobre la que estamos hablando en la Kabbalah, porque están en el mínimo nivel, en el corporal, porque se reciben solamente al absorber hacia nosotros. La luz no entra dentro de nosotros, no sentimos la luz en sí, sino que sentimos solamente un poco de contacto con la luz. La atraemos y la luz solamente nos toca y ya se desaparece. No puede penetrarnos, porque la luz y el deseo entre sí están conectados según la ley de equivalencia de forma. Hashva'at Hatzura, equivalencia de forma. ¿Qué quiere decir la ley de equivalencia de forma? Que tal como la luz tiene que tener el atributo de otorgamiento, si queremos recibir esta luz y sentirla, también nuestro deseo tiene que ser el de dar, deseo de dar. ¿Cómo yo puedo, con mi deseo de dar? Pues nací con el deseo de recibir. Todos mis deseos son de llenarme, de recibir, ¿verdad? Pero si frente a mí me construyo una cierta pantalla, un masaje, una intención, un pensamiento que acompaña mis deseos para que se dirijan hacia el otorgamiento, en tal caso, yo con este masaje, con esta pantalla, con este deseo, con la intención de otorgar, me voy a igualar con la luz. Y entonces la luz, en la medida que me igualo, va a penetrarme en la medida que yo tengo la intención de otorgar. De la misma medida me penetrará esa luz, la luz. Sobre eso está basada toda la sabiduría de la Kabbalah. Por eso se llama la sabiduría sobre la intención. En la medida de la intención, yo abro la entrada de la luz hacia sí mismo, hacia mí mismo. Si no tengo la intención, la luz trata de penetrarme, se choca contra mi deseo de agarrar hacia adentro y no la de dar, y entonces desaparece de inmediato y en lugar de la luz siento un placer pequeño, mínimo, que desaparece de inmediato. Se queda un poquito como después de un placer, como una buena comida, una impresión, una mínima impresión, pero luego se convierte en algo vacío. Tal como yo, si recibiera placer por medio de la intención de otorgar, si serían iguales, semejantes, entonces ese placer quedaría dentro de mí y no se hubiera desaparecido. El placer que queda dentro del deseo no trae no anula el deseo, sino al contrario lo mantiene, y resulta que el deseo, el placer queda en el deseo y ambos siguen existiendo. Y entonces los siento existentes a ambos. Y siento una vida eterna con toda mi vida, porque toda mi vida es la sensación dentro del deseo. Resulta que necesitamos solamente, junto con ustedes, tenemos que descubrir cómo podemos adquirir la intención de otorgar. Entonces seremos iguales a la luz podrá entrar, penetrarnos y nos dará la sensación de una existencia eterna. Por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah es una sabiduría sobre las intenciones, sobre intenciones. Cómo traer al deseo que fue creado, cómo conducirlo hacia la forma correcta eterna, dicha forma eterna en donde pueda recibir lo que se recibe y disfrutar de la vida eterna, de la luz eterna. Sobre eso nos dice la sabiduría de la Kabbalah. Existe un sistema de evolución del deseo bajo la influencia de la luz. Como decimos que fuera de estos dos no existe nada, pero la luz
desarrolla este deseo y desciende hacia abajo. Y desciende. El deseo se aleja de esta manera de la luz, más y más se va alejando el deseo de la luz. El deseo inicial se llama el mundo de Ein Sof, infinito. Luego se va alejando. Otro grado de distanciamiento se llaman mundos desde la palabra hebrea ocultación. Olam. Olam, mundo en hebreo, Ha'alama, ocultación en hebreo. Olam Ha'alama. Mundo viene de la palabra ocultación. Hay 5 grados de ocultación. El primer mundo de los mundos se llama Adam Kadmon. El próximo Atzilut, luego Briah, luego Yetzirah, luego Asiya. Y al final, después del mundo de Asiya, ya está nuestro mundo, el que está basado en el deseo de recibir, basado en las intenciones de recibir. Aquí nos dice la sabiduría de la Kabbalah que todos estos escalones se separan del Creador, son distanciados. Cuanto más espeso el deseo de recibir, más crudo, más grueso y más grande, más se va alejando del Creador. Es decir, los grados de distanciamiento de esta bjiná, de este discernimiento inicial que se llama el mundo infinito, el mundo de Ein Sof, estos escalones de distanciamiento de los mundos hablan también sobre el espeso, el aumento, el crecimiento en el deseo se hace más crudo. De un deseo muy grande se hace un deseo muy pequeño. Aquí es tan grande, aquí arriba. Y gradualmente se hace más pequeño hasta que aquí se hace en un punto. Luego este punto se desaparece del todo. Empieza el deseo en nuestro mundo. En nuestro mundo empezamos las reencarnaciones hasta que volvemos a ese punto que despierta en nosotros y de él empezamos a elevarnos de ese punto. Y volvemos siguiendo los mismos escalones por los que descendimos desde arriba abajo, desde el mundo de Ein Sof. O sea, aumentan nuestros deseos constantemente y dentro de ellos se revela más y más luz. Seguimos. El orden de evolución del deseo. Él lo llama según grados especiales, escalones especiales. Nos dice la sabiduría de la Kabbalah que la luz crea en nosotros deseo, un deseo al principio. La luz se llama Bchinat Shoresh, el discernimiento raíz. Dentro de esta luz existe el inicio del deseo, en que viene existencia de la nada. Después vamos a definir esta categoría. ¿Qué quiere decir desde la nada? ¿Cómo puede existir algo desde la nada? No es como nos parece hoy que no existió jamás y de repente llegó. No existe eso. Hablamos sobre la ciencia, algo real. Así simplemente lo definimos esta situación dentro en el que de repente apareció un deseo desde nada. Después ese deseo primario, inicial, así también lo dibujo. Deseo, existencia desde la nada. Yesh me'ain, desde la nada, existencia desde la nada. Y bajo la influencia de la luz, Or, aparece el deseo más desarrollado que se llama Bchina Aleph, el primer discernimiento, o Jochma. Y el discernimiento anterior se llama Keter. Keter de la palabra corona. Keter
que por encima de todo, incluso por encima de la cabeza, supuestamente la corona, supuestamente eleva toda esta creación que se va a empezar a formar ahora. Entonces la luz crea el deseo y este es el primer discernimiento, el deseo de recibir. Bjiná Aleph. Y más que eso no sabe solamente recibir en qué nivel, en qué grado. Como una ameba, como una célula no primitiva, no desarrollada. Las células elementales. Es un deseo que yo quiero, y yo quiero quedar en el mismo estado en el que fui creado, incluso quedar en el mismo estado en el que fui creado. Se llama, ni siquiera conozco otros estados, ni quiero saber. Solamente me agarro de lo que yo soy en este momento y cómo estoy en este momento. Este estado se llama Bjiná Aleph, el estado mínimo. En ese estado quiere quedarse el deseo. Bjiná Aleph, el primer discernimiento. Y la luz, como dijimos, es el placer. Por eso la luz crea dentro de él o alrededor un deseo. Pero dentro del deseo hay más información. La luz está hecha de dos elementos. La luz fuera del placer, la luz es placer y además, como se dice, tiene también la fuente de la luz. ¿De dónde viene la luz? La fuente de la luz, el origen, se llama la luz superior, la fuerza superior o el creador, o sea, esta luz cuando actúa dentro del creado, empieza junto con la luz despertar dentro del deseo toda clase de cambios y subconscientes, supuestamente, subconscientes, inconscientes. Actúa de manera oculta dentro del deseo. Por un lado desarrolla el deseo, por otro lado despierta en el deseo la sensación de algo más que el deseo y placer en sí. El deseo de anhelar la fuente, como nosotros le damos algo a alguien, despertamos en él una reacción contra, no así nomás le doy algo, sino que le estoy pasando esta intención. ¿Por qué? ¿Qué quiero de él? ¿Qué quiero conseguir con este regalo? Por lo tanto, dentro de este deseo que fue creado por medio de la luz, aparece el anhelo hacia la fuente que existe, ese anhelo dentro de la luz. Y la segunda parte de esta corona, de este Keter, engendra el próximo estado, que se llama Bina, Bjiná Bet, el segundo discernimiento, Bjiná Bet. Bina. ¿Qué deseo puede tener como la fuente? Otorgar, amar. Resulta que la luz, puesto que está compuesta de dos partes en sí, la luz, así, ¿sí? Tiene una parte y tiene dentro de la luz otra parte. Así que de la parte exterior crea el deseo, la luz. Crea el deseo de recibir. Y con la parte interna dentro de la luz crea un deseo de otorgar. Y estas dos partes vienen de la luz. Y ellos definen esta dualidad de recibir y otorgar, negativo, positivo. Todas las partes, todas estas fuerzas eléctricas y magnéticas están hechas de dos y todas vienen del Creador. Por eso sus acciones del Creador hacia nosotros es de manera constante, de manera dual. Y mientras no podamos combinar ambos lados de recibir y otorgar,
no llegaremos a la tranquilidad. La sabiduría de la Kabbalah principalmente nos dice cómo podemos alcanzar el estado real, ese estado real, llegar a la tranquilidad y al gozo y semejanza al Creador mientras tenemos dentro de nosotros tanto la luz fuera del deseo y la intención eterna de otorgar, trabajando en conjunto, apegándose a un solo atributo. Y entonces, junto con nosotros, con ustedes, seremos iguales al Creador.